Hola, ¿cómo están, familia? Bienvenidos a Noches para no dormir. El día de hoy les traigo 3 historias reales de terror que les dejarán la piel helada. Comencemos con la primera historia. Desde pequeña fui una niña enfermiza y callada. Sin razón aparente, personas que nunca había visto sentían un odio profundo hacia mí, me agredían o me hacían daño sin conocerme. Los años pasaron y las cosas no mejoraron, todo me salía mal y nadie encontraba una explicación lógica para lo que me ocurría. Los médicos no lograban dar con un diagnóstico claro, me enviaban constantemente a terapia, pero nada cambiaba. Mi cuerpo se debilitaba y mi mente se llenaba de miedo. Sentía que algo me seguía desde siempre, como si hubiera nacido marcada por una presencia que nadie más podía ver, pero todos parecían sentir. Desde niña tuve un amigo imaginario. Era un niño que me acompañaba y hablaba conmigo. Con el tiempo, mi hermana también comenzó a verlo. No era solo imaginación, objetos se caían solos, se escuchaban risas, pasos y conversaciones en la casa cuando nadie estaba despierto. Algo convivía con nosotros. Por las noches mi guitarra se tocaba sola. Las cuerdas vibraban sin que nadie las tocara. A veces escuchaba a alguien caminar por el pasillo, detenerse frente a mi puerta y reír en voz baja. El miedo se volvió parte de mi rutina. Pero lo más perturbador era que aquello parecía conocerme. Una tarde vi a mi padre llegar a casa a las 4. Hablé con él unos minutos y luego se fue. Más tarde supe que nunca había salido del trabajo a esa hora. No fue un error ni un sueño. Yo lo vi con claridad. Ese fue el día en que entendí que algo podía tomar formas humanas. Al entrar en la adolescencia comenzaron las parálisis del sueño. Despertaba sin poder moverme y veía manos oscuras subir lentamente por mi cuerpo. Me apretaban el pecho hasta dejarme sin aire. Sentía que algo se acostaba sobre mí. Pasaba días sin dormir, aterrada de cerrar los ojos. Soñaba que algo me perseguía. En los sueños me alcanzaba y me atacaba. Despertaba gritando, empapada en sudor, con dolores insoportables en el cuerpo. Pero al levantarme, no había marcas, ni heridas, ni explicaciones, solo el recuerdo del dolor y la sensación de haber sido tocada. En el patio de mi casa comenzaron a aparecer bolsas de plástico llenas de agua caliente. Dentro había gusanos vivos. Esto ocurría todos los días. No había animales muertos cerca, ni nadie que pudiera explicar su origen. Era como si alguien dejara ofrendas o advertencias frente a nuestra casa. Todo siguió empeorando hasta una noche en la que una migraña intensa me hizo marear. Me desmayé y dejé de respirar. Me llevaron de urgencia al hospital. Los médicos creyeron que era ansiedad. Me sedaron, pero mi cuerpo se negaba a dormir, como si algo lo mantuviera despierto. Yo estaba completamente consciente, pero no podía controlar mi cuerpo. Miraba a mi familia fijamente y gritaba pidiendo auxilio. Decía que él venía por mí. No dejaba que nadie me tocara. Me reía sin poder parar. Señalaba la puerta y me levantaba de la camilla sin rumbo. Caminaba por el hospital sin control. Me revolcaba en el suelo. Gritaba y lloraba. Intentaban acostarme, pero mi cuerpo se levantaba solo. Planeaban internarme en un psiquiátrico. Dentro de mí luchaba por recuperar el control, sabiendo que algo estaba usando mi cuerpo. Logré mover mi mano derecha y pedí papel y lápiz. Escribí como pude que no estaba loca, que estaba consciente pero atrapada. Supliqué que rezaran por mí y que no me medicaran. Escribí en recen por mí. Mientras tanto, mi boca reía con una risa que no era mía. Cuando llevaron una imagen de la Virgen de Guadalupe, mi cuerpo reaccionó con burla. La risa se volvió macabra. Me sacaron del hospital mientras algo dentro de mí gritaba que ella no podría ayudarme. Decía que había venido por mí,
y que no se iría sin llevarme. Mi familia buscó ayuda espiritual. Tras horas de rezos, logré recuperar el control total de mi cuerpo. Mis ojos seguían perdidos. Al llegar a casa, arranqué un rosario de una puerta vecina. Esa noche comencé a decir cosas que no podía controlar, como si alguien hablara a través de mí. Hice predicciones sobre mi familia. Con el tiempo, se cumplieron. También dije que 2 tías y una suegra me habían hecho esto. En ese momento no entendía nada. Los ataques se repitieron varias veces. El miedo ya no era solo mío. Toda mi familia lo sentía. Me llevaron con un sacerdote exorcista. Me hizo una sanación, pero no fue suficiente. Las manifestaciones continuaron. Cada episodio era peor que el anterior. Algo se resistía a irse, como si tuviera derecho sobre mí en yo. Solo sentía cansancio, miedo y una presencia constante. En uno de los ataques más fuertes, un hombre laico realizó un exorcismo. Recuerdo claramente como algo dentro de mí gritaba que no se iría. Las oraciones se repitieron una y otra vez. Mi cuerpo temblaba, mi voz cambiaba y el aire se volvía pesado. Después de la tercera repetición, todo se detuvo. Sentí un vacío profundo, seguido de un silencio absoluto. Por primera vez en años, mi mente estaba sola. El peso desapareció. Me dijeron que había sido liberada. Yo solo lloré, agotada, sin entender cómo había sobrevivido. Tiempo después supe que una tía odiaba profundamente a mi madre. Junto con su suegra, intentó hacerle un daño espiritual. Por error, ese mal cayó sobre mí. No les importó. El sufrimiento también lastimaba a mi madre, y eso era suficiente para ellas. Comprendí entonces por qué todo había comenzado desde mi infancia, por qué las enfermedades, las visiones y el rechazo. Yo había sido el blanco equivocado, una víctima arrastrada a una guerra que no me pertenecía. Algo fue enviado y encontró en mí un lugar donde quedarse. Tras el exorcismo, las manifestaciones cesaron. No fue inmediato, pero poco a poco, mi cuerpo comenzó a recuperarse. El miedo seguía ahí, como una cicatriz invisible. Dormir volvió a ser posible, aunque aún despertaba algunas noches con la sensación de no estar sola. Hoy estoy en terapia. Trabajo las secuelas físicas y emocionales que quedaron después de tantos años. Mi cuerpo estuvo al límite y mente también. A veces recuerdo la risa, las palabras que no eran mías, y el terror de estar consciente sin poder moverme. No busco convencer a nadie, solo cuento lo que viví. Para mí no fue una metáfora ni una enfermedad común. Fue una presencia real que se manifestó durante años, que habló, tocó y usó mi cuerpo. Algo que dejó marcas, aunque no se vean. Aún me pregunto qué hubiera pasado si no lograba escribir ese mensaje en el hospital. Si me hubieran medicado, si nadie hubiera rezado, tal vez hoy no estaría contando esta historia. Tal vez aquello habría terminado llevándose lo que vino a buscar. Esta no es solo una historia de terror. Es el relato de alguien que vivió atrapada dentro de su propio cuerpo, observando cómo algo más tomaba el control. Una lucha silenciosa entre la fe, el miedo y algo que se negaba a desaparecer. Ahora estoy mejor, pero sé que hay cosas que no se explican con lógica. Hay puertas que, una vez abiertas, dejan pasar algo más. Yo sobreviví, otros quizás no. Y eso es lo que realmente da miedo, saber que el mal puede elegir y equivocarse. Bueno, familia, hemos llegado al final de la primera historia. Ahora pasaremos a la siguiente. Comencemos con esta tremenda historia. Desde niño, crecí dentro de la iglesia. Era hijo de un pastor pentecostal, y la fe formaba parte de mi vida diaria. Escuchaba testimonios de personas que habían sido rescatadas por Dios desde lugares oscuros. Y aunque me emocionaban, sentía algo extraño. Pensaba que jamás tendría una historia así. Yo ya estaba del lado correcto, o eso creía.
A los 5 años comencé a pensar que quizá me estaba perdiendo de algo. No entendía lo que significaba, pero sentía curiosidad por aquello que otros llamaban caer y levantarse. Con el tiempo crecí más cerca de Dios, leía la Biblia, entendía conceptos complejos y sentía su presencia con claridad. Mi fe era real, pero también inmadura. En la adolescencia cometí un error aparentemente pequeño. Me topé por accidente con contenido para adultos en Internet. Me asusté y me alejé durante semanas. Pero algo había cambiado. Sentí una descarga de adrenalina desconocida. No era deseo, era la sensación de cruzar un límite. Empecé a buscar ese sentimiento una y otra vez. Con el tiempo desarrollé una adicción, no al contenido, sino a la adrenalina de lo prohibido. Vivía dividido entre querer agradar a Dios y no poder detenerme. Me sentía culpable, sucio y débil. Cada recaída me alejaba más de la paz que antes sentía. Mi fe seguía viva, pero estaba llena de conflicto interno. Fui a un campamento cristiano buscando restauración. Allí renové mi compromiso con Dios y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la necesidad de adrenalina había desaparecido. Me sentía limpio, fuerte y confiado. Fue entonces cuando cometí el peor error. Declaré en voz alta que Dios me protegería de cualquier ataque de Satanás. No fue una declaración de fe, sino de orgullo. Creí que mi fuerza de voluntad era suficiente. Esa misma noche vi algo afuera de mi casa, una figura grande, encorvada, mitad hombre, mitad bestia. No era física, pero era real. Se giró lentamente para mirarme. Sentí un terror que me paralizó por completo. No podía moverme. Mi hermano tuvo que sacarme de la ventana. Oramos juntos con mi padre, y cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Pensé que todo terminaría ahí, pero fue solo el comienzo. A partir de ese día comencé a ver demonios con frecuencia. Al principio esporádica, luego todos los días. Aprendí a fingir que no estaban ahí. Sonreía, hablaba y actuaba normal mientras veía cosas que nadie más veía. La escuela se volvió un infierno silencioso. Vivía rodeado de personas sin poder contar lo que realmente estaba pasando. El miedo se volvió constante, pero lo peor era la confusión mental que crecía lentamente. Tras un evento de mucho estrés, recaí en la búsqueda de adrenalina, aunque de otra forma. Algo que no era pecado se transformó en un canal para algo que sí lo era. Intenté cambiar la parte equivocada del problema. Comencé a creer que aquello era demoníaco, sin darme cuenta de que los demonios ya estaban allí antes. Pasaron años así. Me volví amargado, resentido y lleno de rencor. Veía a los demás como personas privilegiadas. Sentía que Dios me había abandonado. Lo odiaba por permitir que los demonios me atormentaran todos los días. Nunca le pedí ayuda. Creía que él me debía una solución sin condiciones. Una noche, agotado y sin dormir por el tormento constante, estallé. Le prometí a Dios que me alejaría de él para siempre. Sabía que romper promesas era grave, pero quería herirlo. Quería sufrir para que él viera lo que había permitido. En ese momento sentí algo nuevo dentro de mi mente. Vi un pergamino en una visión. Una voz me dijo que podía darme poder, que podía terminar con todo. Sabía que era demoníaco, pero no me importó. Firmé sin leer. Al instante, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, era de día. Por primera vez en años, no había demonio. Sentí una paz inquietante. La paz duró poco. Una voz comenzó a hablarme dentro de la cabeza. Al principio, hacía preguntas inocentes. Luego, sugerencias. Me gustaba que se escondiera de mi padre. Nadie notaba nada extraño. Mis decisiones empezaron a cambiar lentamente. Con el tiempo, comenzaron los vacíos.
Partes de mi día simplemente desaparecían. Los lapsos se hicieron más largos. Perdí jornadas completas. Mi vida dejó de ser el mundo exterior y pasó a ser mi mente. Observaba cómo alguien más usaba mi cuerpo. Tenía breves momentos de control, cada vez más cortos. Pasé alrededor de 1 año y medio atrapado así. Comencé a arrepentirme. Planeaba cuándo intentar recuperar el control. Lo hacía cerca de un amigo cristiano, esperando que notara algo. Él empezó a sospechar. Un día logré escribirle una nota explicando todo. El demonio la leyó, se rió y la tiró a la basura con comida encima. Me sentí traicionado y vacío. El demonio intentó convencerme de no buscar ayuda. Me hablaba de cómo funcionaban los demonios, de pactos y engaños. Yo le creía. Al final del año escolar, ese amigo y yo quedamos solos en un parque. No recuerdo lo ocurrido, pero al día siguiente desperté con control total por primera vez. Pensé que todo había terminado. Volví a Dios y sentí alivio. Pero fue una ilusión. El demonio regresó y dijo que había traído refuerzos. Un segundo demonio, más fuerte. Perdí completamente el control. Creí que nunca volvería a ser yo mismo. Sin saberlo, Dios ya estaba preparando algo. Mi amigo recibió mentoría espiritual. Fingió no notar mi estado mientras se fortalecía. Pasó casi 1 año, hasta que volvimos al campamento cristiano. Durante los sermones sentía cómo los demonios luchaban por mantener el control. Una noche pude liberarme lo suficiente para contarle todo a mi amigo. Un consejero del campamento fue llamado. Durante más de 1 hora, oraron por mí. Perdía y recuperaba el control mientras el demonio intentaba atacarlos. No logró tocar a nadie. Al final, me desmayé. Al despertar, tenía control, pero sabía que no se habían ido del todo. En el viaje de regreso, perdí el control nuevamente. El conductor puso música cristiana para contener la situación. Al llegar a casa, apenas pude pedir que llamaran a mi padre. Mi vecino, un expredicador, también ayudó. Estuve retorciéndome en el suelo sin sentir dolor. Luego, todo terminó. Cuando desperté, sentí una ligereza inmensa. Sabía que había terminado. Sin embargo, emocionalmente no estaba en paz. Sentía que Dios me había ayudado, pero también que debería haberlo evitado. Tenía 17 años y una historia imposible de contar. Mi fe estaba viva, pero herida. Necesité tiempo para perdonar a Dios. Sabía que Él era real y bueno, pero no entendía cómo permitió que todo comenzara cuando aún era un niño. Los demonios ya no estaban, pero la sanación no fue inmediata. Todavía quedaba un largo camino de reconstrucción interna. Con el tiempo entendí que Dios usó incluso eso para un propósito. No creo que quisiera que fuera poseído, pero transformó ese horror en una herramienta. Podía llegar a personas que otros no. Mi historia no era solo terror, era supervivencia y transformación. Más de 10 años después confirmé mi salud mental con profesionales. Consideré todas las explicaciones posibles, a ninguna encajaba. La única conclusión coherente era que aquello fue real. Aprendí que el terror más profundo no es ver demonios, sino perder la autonomía, estar consciente mientras otro decide por vos. Ver tu vida desaparecer. Esta historia no trata de monstruos, sino de identidad fragmentada y reconstruida a través del dolor. La fe que tengo hoy no es ingenua, está marcada por cicatrices. Sé lo que es caer, perderse y volver. Sé lo que es odiar a Dios. Todavía hay noches en las que recuerdo la voz, el silencio, la pérdida. Pero ya no hay miedo, porque sobreviví, porque recuperé mi nombre, mi cuerpo y mi mente, y porque entendí que la fe verdadera nace cuando se rompe la ilusión de control.
No cuento esta historia para convencer, sino para dejar constancia. El terror espiritual existe cuando la culpa, el orgullo y el trauma se mezclan. Y también existe la redención cuando alguien decide no rendirse, incluso después de haber firmado su propia condena. Esta es una historia de horror psicológico y espiritual, de un descenso silencioso y una salida dolorosa, de un joven que perdió su voz y la recuperó, de alguien que creyó que Dios lo había abandonado, solo para descubrir que nunca lo soltó. Hoy sigo adelante, no como víctima, sino como testigo, porque el verdadero miedo no fue el demonio, sino perderme a mí mismo. Y la verdadera liberación no fue solo expulsar algo externo, sino volver a ser quien era, con fe, cicatrices y conciencia. Y hemos llegado al final de la segunda historia. Si te están gustando estas historias, te invito a suscribirte. Pasemos a la última historia de terror de esta noche. Y te reto a que llegues al final. A ver si puedes. Fui sacerdote exorcista durante poco más de 21 años. En ese tiempo vi cosas que jamás deberían existir y escuché confesiones que ningún hombre debería cargar. Cada caso merecería su propia historia, pero hubo uno que marcó el final de todo. El último, el que todavía hoy me despierta empapado en sudor, preguntándome si alguna vez dejé realmente ese lugar. Corría el año 1998 cuando recibí la llamada a un caso urgente en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Residencias de lujo, gente poderosa, influencias que no figuraban en papeles. Ese lugar era conocido no por su arquitectura, sino por los rumores en rituales, sacrificios y pactos hechos para conservar poder y fortuna. En ese entonces pensé que eran exageraciones, historias creadas por envidia o superstición. Me equivoqué. Con el tiempo supe que cada una de esas leyendas era real. Esa noche, mientras me dirigía al edificio principal, sentí una presión extraña en el pecho, como si algo me advirtiera que no debía cruzar esa puerta. El edificio estaba completamente a oscuras. No había luces eléctricas, solo velas visibles a través de algunas ventanas. La estructura era enorme, imponente, silenciosa. Un silencio antinatural. Toqué la puerta y casi de inmediato me abrió una joven de unos 20 años, llorando desconsoladamente, temblando de miedo. «Padre, por favor ayúdelo», me suplicó. No sabía que esto terminaría así. No queríamos que pasara esto. Su voz se quebraba con cada palabra. No pregunté más. Le pedí que me llevara al lugar donde se encontraba el poseído. Mientras caminábamos, el aire se volvía cada vez más denso. Descendimos por una escalera estrecha hasta lo que parecía un sótano. Al abrir la puerta, un olor putrefacto me golpeó de inmediato. Era el olor inconfundible de la carne en descomposición. En ese momento supe que aquello no era un juego, ni una tabla ouija mal usada. Habían ido demasiado lejos. Al fondo de la sala vi al poseído, un joven de entre 20 y 25 años. Piel blanca, cabello castaño, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños profundos, moretones oscuros y sangre seca. Su piel parecía desgarrada desde adentro, como si algo intentara salir. La chica gritó al verlo y salió corriendo escaleras arriba. No la culpé. Yo mismo sentí el impulso de huir. Cada instinto me decía que ese lugar no debía ser enfrentado, pero me obligué a mantener la compostura. Respiré hondo. Tomé mi Biblia y el frasco de agua bendita. Comencé con una oración de protección, no solo para mí, sino para cualquier alma viva aún presente. Apenas pronuncié las primeras palabras, el cuerpo del joven se movió de forma imposible. Giró completamente sobre sí mismo, con un crujido de huesos que todavía escucho en mis sueños, y fijó su atención en mí. Cuando levantó la cabeza, sonrió. No fue
una sonrisa humana. Su rostro se desfiguró, la piel se rasgó, mostrando dientes manchados de sangre. Parte de su cara se rompió para forzar una mueca antinatural. Esa sonrisa me acompaña cada noche antes de dormir. La risa comenzó suave, casi contenida, como un susurro burlón. A cada paso que daba hacia él, la risa crecía, volviéndose más fuerte, más profunda, más inhumana. Lancé el agua bendita buscando tiempo para sujetar el cuerpo. El líquido jamás tocó su piel. El agua bendita se evaporó en el aire, frente a mis ojos. No hubo vapor común, sino un siseo oscuro, como si algo la rechazara. En ese instante comprendí que estaba frente a un poder que jamás había enfrentado. Mis oraciones no lo debilitaban, mis símbolos no lo afectaban. Retrocedí. El demonio comenzó a caminar hacia Mian. Cada paso resonaba en la sala como un golpe seco. Detrás de mí no había más espacio. Comencé a rezar con una fe desesperada, suplicando no por victoria, sino por sobrevivir. Entonces se detuvo. Alzó la cabeza y habló con una voz grave, profunda, que parecía surgir de todas partes a la vez. Hagamos un trato, padre. Si me deja llevarme al infierno a todos los que me llamaron, usted vivirá. Traton, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Por primera vez en mi vida consideré negociar con el demonio. Sabía que era imperdonable, pero también sabía que no tenía armas para vencerlo. Si rechazaba el trato, moriría allí mismo. Si aceptaba, morirían todos ellos. Personas que habían abierto la puerta al infierno por ambición. ¿Los estaba condenando yo? ¿O ya habían elegido su destino? El tiempo se acaba, padre, dijo. Elija pronto. En mi mente gritaba que no, pero mi miedo fue más fuerte. Mi instinto de supervivencia respondió por mí. Acepto tu trato. El demonio rió en una carcajada que me atravesó el cráneo. Mi visión se nubló. El tiempo pareció ralentizarse. Creí que había mentido y que moriría igualmente. Entonces el cuerpo del joven comenzó a levitar, suspendido en el aire como un muñeco roto. Antes de perder el conocimiento, me mostró a la chica que me había abierto la puerta. Estaba inconsciente en el suelo. El demonio dejó claro su destino. Ella abrió la boca, atrapada en una mueca de terror. El demonio la tomó del cuello y lo separó del cuerpo con facilidad. Luego abrió su torso con las manos desnudas y arrancó su corazón. Comenzó a devorarlo frente a mí. Vomité, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Mi cuerpo no respondía. El horror me consumió por completo. Entonces todo se volvió negro. Desperté en un hospital. El edificio había sido consumido por un incendio. No hubo sobrevivientes a ninguno excepto yo. La historia se difundió rápidamente. Supieron del trato, de mi decisión. Fui expulsado de la iglesia. Perdí mi fe, mi propósito y todo lo que había sido. Durante años, viví hundido en la culpa. La depresión se convirtió en mi sombra. Cada noche revivía esa risa. Cada mañana despertaba preguntándome si merecía seguir respirando. Nunca volví a realizar un exorcismo. Nunca volví a rezar con la misma fe. El tiempo pasó. Intenté construir una vida lejos de todo aquello. Creí que el infierno había quedado atrás. Me equivoqué. Hace poco, mi nieto de 17 años comenzó a desarrollar una voz grave, demasiado grave para su edad. Algo en ella me inquietaba. Ayer estuvo en mi casa, veíamos un programa de comedia. De repente comenzó a reír. Al principio fue normal, luego su risa se volvió incontrolable.
Su voz cambió, se volvió profunda, oscura. Mi sangre se heló en esa risa. Ya la había escuchado antes. Mi nieto giró lentamente para mirarme. Juro por Dios que su rostro cambió. Vi la misma piel podrida, la misma sonrisa desfigurada, a la misma presencia. Sentí el mismo terror que aquella noche de 1998. El trato no había terminado. Comprendí entonces que los demonios no olvidan, que los pactos no caducan, que el infierno siempre cobra lo que se le debe. Yo había salvado mi vida, pero había condenado algo más valioso. Ahora duermo poco, en cada risa me despierta, cada sombra me observa. Sé que no es mi nieto quien me mira cuando sonríe así. Es aquello que me permitió vivir, aquello que espera cobrar su deuda. He intentado rezar, no puedo. Las palabras no salen. La fe que tenía murió aquella noche. Solo me queda el miedo y la certeza de que el mal no siempre pierde. Desde aquella noche he intentado rezar muchas veces. Me arrodillo, junto las manos y trato de pronunciar las palabras que repetí durante décadas, pero no salen. Algo se traba en mi garganta. No es silencio, es rechazo, como si ya no tuviera derecho a hablar con Dios. La fe que me sostuvo tantos años murió la noche en que acepté el trato. Vivo con la certeza de que el mal no siempre pierde, solo aprende a esperar. Aquella entidad no fue derrotada, solo se retiró. Los demonios no tienen prisa, se esconden en el tiempo, en la sangre, en la herencia. Yo pensé que había pagado el precio con mi culpa, pero el infierno nunca cobra en una sola moneda. Ahora observo a mi nieto con miedo. Cada gesto, cada silencio, cada risa fuera de lugar, me hiela la sangre. No quiero creerlo, pero lo sé. A la presencia que sentí aquella noche, volvió a manifestarse, no de golpe, sino de la misma forma que entonces, tan lenta, burlona, segura de que nadie le quitará lo que le pertenece. Por las noches lo escucho caminar por la casa cuando se queda a dormir. Sus pasos se detienen frente a mi puerta. A veces ríe, en voz baja. Otras veces murmura palabras que no alcanzo a entender. No me atrevo a abrir, no me atrevo a enfrentar aquello otra vez, porque esta vez sé que no habrá trato posible. He comprendido demasiado tarde que aquel demonio no me perdonó la vida, me la prestó. Cada año, cada día que he respirado desde entonces, ha sido tiempo ganado para él, en tiempo para crecer, para infiltrarse, para reclamar lo que siempre fue suyo, desde el momento en que pronuncié la palabra acepto. Si cuento esta historia, no es para buscar redención, porque sé que no la merezco. La cuento como advertencia. No existen acuerdos justos con el infierno. No existen sacrificios pequeños. Cuando uno abre la puerta, algo entra y nunca vuelve a salir del todo. A veces pienso que habría sido mejor morir aquella noche. Morir con mi fe intacta. Morir sin cargar esta culpa. Pero sobreviví. Y esa fue la verdadera condena. Vivir sabiendo que el mal camina cerca de quienes amo, esperando el momento exacto para revelarse por completo. Hoy, cuando mi nieto me mira fijamente y sonríe con esa mueca imposible, sé que el exorcismo nunca terminó. Solo cambió de forma, y mientras escribo esto, escucho su risa detrás de la pared. La misma risa que escuché en 1998. El trato sigue vigente y pronto vendrá por lo que realmente le pertenece. Y hemos llegado al final del video. Si te gustó estas historias, te invito a suscribirte. Esto fue Noches para no dormir.